están? Hoy estamos en un nuevo episodio de La Conversa con Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Todo muy bien, ¿y tú, Esteban? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a conversar sobre los gobernadores regionales. Esta nueva figura regional. Esta nueva figura que se estrenó el año 2021 como nueva autoridad en las regiones, como en este proceso de descentralización del país, y que nuevamente tenemos una elección ahora un poco más normal. La otra vez fue más bien atípica, ¿no? con el proceso constituyente, y por lo tanto tenemos que ir viendo, desglosando cómo fue de alguna manera la evaluación que podemos hacer de estas autoridades, qué desafíos existen, de qué forma funcionan, cómo compiten o se coordinan con los delegados presidenciales, la antigua figura del intendente, en qué quedó eso. De todo eso vamos a conversar en este capítulo de La Conversa. Oye, me parece muy interesante porque a la gente no le queda muy claro cuál es la figura del gobernador, qué competencias tiene. La verdad que es muy bueno que conversemos, pero quizás sea bueno recordar cómo era antes de la reforma. Cómo eran las regiones antes, cuál era su máxima autoridad. A ver si se acuerdan, la máxima autoridad era el intendente regional. Él era el representante del presidente en la región, era designado directamente por el presidente, nombrado, ¿cierto?, por el presidente de su plena confianza. Si el presidente no le gustaba al intendente, lo podía remover al día, el mismo día, no hay ningún problema con eso. Y era el representante de la región. La máxima autoridad, no había duda que el intendente regional era la máxima autoridad de la región. Y lo acompañaban, los seremis, ¿cierto? Que serían las máximas autoridades de cada una de las carteras regionales. Y que en ese momento se hablaba siempre del gabinete regional, ¿no? Claro, que sería el intendente con su seremis, ¿cierto? Estos, que son la máxima autoridad de la Secretaría Regional Ministerial. Figura que estos seremis que tienen como unos dos jefes, ¿cierto? El jefe en la región, que sería el intendente, en ese entonces el intendente, y su ministro de la respectiva cartera. Seremi de Salud le respondía al ministro de Salud como jefe directo en Santiago, ¿cierto? Pero también tenía el intendente en la región. Otras autoridades regionales, tenemos los alcaldes, que son máxima autoridad en sus comunas, ¿cierto? Electos popularmente. Los seremi, por cierto, también eran nombrados directamente por el presidente. Son nombrados directamente por el presidente. Y lo siguen siendo, ¿cierto? ¿Y qué más podemos comentar respecto a antes de la reforma? Quizás el peso político que él lo tenía en la región. Hay una cosa que es importante ahí, que tiene que ver con los CORE, los consejeros regionales, que también, de alguna manera, ya nos hemos ido un poco acostumbrando, tienden a ser figuras no tan conocidas, pero que también están sometidas a sufragio universal. Y que es algo importante porque se empezaron a votar no hace tanto tiempo. Antes estos eran nombrados al final por las comunas que pertenecían, ¿cierto?, a un determinado sector de la región, y que por lo tanto eran los concejales quienes llegaban a un acuerdo para nombrar estos consejeros regionales que junto al intendente formaban en ese momento el gobierno regional, claro, ¿no? Efectivamente. Y el intendente era a su vez intendente y presidente de este consejo. Tenía una doble función al final, como del ejecutivo, representante del poder ejecutivo en la región, por lo tanto se relacionaba más bien con el Ministerio del Interior o con otro tipo de reparticiones, y además tenía este rol de gobierno regional, gobierno ya de alguna manera más localizado en la región. ¿Y te recuerdas tú cuál era esa función de este gobierno regional? El gobierno regional particularmente, que tampoco algo que haya variado, que lo vamos a ir conversando, era más bien una labor que, si se quiere, de por un lado, coordinación con los distintos servicios públicos en la zona, es decir, había una función de coordinación del intendente con los seremi y distintos servicios públicos. Coordinación política. Claro, efectivamente, y particularmente repartir recursos. Y eso lo hemos visto ahora. El fondo regional. ¿Cierto? El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Y que cada gobierno regional tenía ese fondo y podía repartir a distintos proyectos. A distintos proyectos que postulaban, y por lo tanto, al fin y al cabo, era más bien de alguna manera una especie de fondo de repartición de proyectos, y por lo tanto, al final, los distintos actores hacían lobby con los consejeros regionales que eran encargados de, al final, aprobar estos proyectos y repartir los recursos. Claro, si te recuerdas un momento en que, no eran electos estos consejeros regionales, después eran electos, pero seguían trabajando con el intendente como presidente de este consejo, y ahora que la reforma, vamos a ver que ahora tanto el presidente de este consejo, que sería el actual gobernador, con sus consejeros son todos electos, y por eso vamos a tener una elección prontamente
respecto a tanto los consejeros como su gobernador. Y eso también, en ese momento, le daba un peso mayor el hecho de que solamente existiera una cabeza regional, dijésemos, un peso político muy superior. Al intendente. Al intendente. El intendente era la figura que estaba cuando, por ejemplo, había una emergencia, era el intendente. Cuando había un caso de desorden o alteración del orden público por manifestaciones o otro tipo de actos, era el intendente. Porque tenía el control del orden público. Porque claro, porque era orden a Carabineros. Era sus funciones. También tenía la coordinación política. O sea, al fin y al cabo, todas las actividades eran o todos los hitos importantes eran del intendente. Y hoy día tenemos, vamos a ir bien desgranándolo, dos figuras. Una que de alguna manera sigue concentrando la mayoría de las funciones que podríamos decir importantes o que son más relevantes o más vistosas, que sería el nuevo delegado, y un gobernador con pocas funciones, que tiene que apelar más bien a la creatividad, pero que en el caso de muchas regiones tiene muchos votos. Claro. Antes de entrar directamente a la reforma, para que comentemos las nuevas figuras que aparecen en la región, y para ir distinguiendo, ¿cierto? Que los que nos están escuchando lo tengan claro. Antes de la reforma teníamos este intendente, esta figura que dice Esteban, muy fuerte. Y también teníamos a los gobernadores provinciales. Ahí hay que tener mucho cuidado porque no vamos a confundirnos entre los gobernadores provinciales antes de la reforma que los gobernadores regionales, que es esta figura que vamos a conversar directamente ahora en estos minutos. Entonces estos gobernadores regionales, intendentes y sus gobernadores provinciales eran directamente representantes del presidente en la región, respectivamente, o en la provincia, y tenían esta gran función de ser los controladores políticos y también, yo creo que como gran atribución, el control del orden público. Por lo tanto, era el gobernador, finalmente, el gobernador regional, el gobernador provincial, el que le daba la orden a Carabineros para, por ejemplo, autorizar una manifestación, hacer un control del orden público. Coordinarse con Carabineros para la intervención en el caso de desórdenes. Efectivamente, o enviar Carabineros de repente para cumplir ciertas órdenes, etcétera, de desalojo administrativo. Era el gobernador provincial el que tenía esa atribución. Y aparece la reforma. Y con la reforma hay dos grandes preguntas. ¿Qué pasa con la figura del intendente? ¿Se reemplaza, se cambia, se elimina? ¿Y qué pasa con esta figura de gobernador regional que aparece? ¿Es una nueva figura o es el reemplazo del intendente? Eso hay que como explicarlo bien para que no hayan dudas. Sí, y bueno, para que vayamos entendiendo. Lo que se hace acá es crear una nueva figura, o más bien, la figura existente se separa en dos. Podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque, como bien comentabas tú, Ricardo, ya existía un gobernador regional. O sea, alguien presidía lo que se llama el gobierno regional, que era el intendente. Que era el propio intendente. Ahora, esa figura ya no puede ser la misma persona, sino que va a ser uno distinto, que va a ser aparte elegida popularmente. Claro, ¿cierto? Es por electa. sufragio. Votamos por ella, ¿cierto? Y otra figura, que es la del delegado presidencial, que es el representante del Ejecutivo en la región. Yo ahí tengo una tesis súper clara. O sea, el intendente no se elimina. El intendente lo que hace es que cambia de nombre. Claro. Y el intendente pasa a ser el delegado regional presidencial. Claro. Esta figura que no es nueva, sino que es lo que hacía el intendente fuera de las competencias del gobierno regional. Claro, y que siguen siendo de alguna manera las coordinaciones con las seremías, la coordinación política. La coordinación política y las labores de orden y seguridad, que son de alguna manera las retiene por una cuestión de lógica con un Estado unitario como el que tenemos en Chile, ¿no? Donde el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, el superior jerárquico de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y por tanto es el representante del presidente de la región, el que retiene estas atribuciones de control de orden público, etcétera. Entonces, el intendente cambia de nombre y pasa a ser un delegado, ¿cierto? Y esta parte de la atribución de gobierno regional sí se crea una nueva figura. Yo diría que es una nueva figura que aparece, que toma esta atribución que tenía el intendente y que pasa a ser el gobernador regional. Sí. Por lo tanto, habría que analizar estas dos figuras que ahora es la región. Entonces, si alguien me pregunta cuál es la máxima autoridad de la región, yo hoy día estoy en un aprieto. Claro, porque yo no te sabría contestar. Hoy día es un problema. Es un problema. Y yo diría que hay dos respuestas correctas, siempre y cuando se justifiquen, ¿cierto? Pero uno podría decir, el intendente sigue siendo la máxima autoridad porque conserva las grandes atribuciones de una
una autoridad en la región, que es el control del orden público, el control político. Es el representante del presidente de la región. O podría decir que es la nueva figura de gobernador regional, porque es la figura que, por ser electa popularmente, por principio democrático, es la máxima autoridad. Pero eso también uno puede matizar incluso respecto del intendente, porque el intendente, o el delegado hoy día, podría responder que de alguna manera está bien, nadie votó por él como persona, pero él sí tiene una legitimidad democrática indirecta a través del presidente. O sea, aquí también es una figura la cual también gozaría de legitimidad, no es una figura impuesta que se le ocurrió a... el argumento que tú das es un punto más para decir que el intendente, actual delegado, sigue siendo finalmente, o en la práctica, la máxima autoridad. Claro, el tema está que, en algunas regiones, por ejemplo, en la región metropolitana, donde para ser electo gobernador se requiere una cantidad, varios millones de votos. Por lo tanto, es muy complejo hoy día, digamos, entendiendo el principio democrático imperante, que uno considera a una persona que no es electa más importante que una que sí recibió los votos en el mismo ámbito territorial. Bueno, y eso genera, yo creo que la gran cantidad de problemas y desafíos que vamos a conversar en lo que nos queda de minutos de este programa de La Conversa, porque tenemos dos figuras regionales, una con muchas atribuciones, que viene del presidente, del delegado, y otra con una gran cantidad de votos en la mochila, con una gran legitimidad democrática, pero sin atribuciones. Por lo menos sin grandes atribuciones, por lo menos visibles a la ciudadanía. Y eso da práctica a la figura de este nuevo gobernador. ¿Qué rol tiene el nuevo gobernador entonces en las regiones? El nuevo gobernador... de alguna manera, yo creo que aquí primero, antes de entrar como a las competencias que están en la ley, hay que ver cuáles eran las intenciones detrás de la creación de esta nueva figura. Porque claro... Lo que se dijo en la reforma. Claro, porque la gran mayoría de las personas podría encontrar razones de decir, oye, es importante tener una figura que tenga de alguna manera un peso democrático, que le dote de mayor poder político y de representación en la región. ¿Por qué? Porque las regiones requieren autonomía. Hoy día está un poco de moda. Es un anhelo que hemos tenido, tú y yo, que somos de regiones, como que las regiones tengan más poder, ¿cierto? Y por lo tanto, suena lógico tener una autoridad que represente los intereses de la región y que atrás de él hay una legitimidad en votos, ¿vale? Pero el tema está que vivimos, y eso también está en la Constitución, incluso el último proceso constituyente, esto ya no siquiera está en discusión, no debe mantener un Estado unitario. Y el Estado unitario requiere igualmente de la presencia de un representante del Ejecutivo para que esto tenga lógica. Porque si no, imagínate que no existiesen representantes del Ejecutivo en cada una de las regiones, que todas las facultades que tiene el delegado hoy día las tuviese el gobernador, evidentemente en algunos lugares más alejados o más conflictivos, o liderazgos políticos de banderas distintas, podrían hacer ingobernable el país. O sea, que un gobernador tuviera mando sobre fuerza pública distinta a la del Ejecutivo podría ser un problema. Por lo tanto, esa visión de tener una figura con legitimidad democrática y con votos choca con este Estado unitario, porque al final del día una figura como esta tiene como objetivo, no dicho al final o como está planteado, más que nada intentar maximizar el desarrollo integral de la región. Es decir, ya no tengamos una autoridad que viene del Ejecutivo a coordinar el presupuesto y ver en qué se gasta. Y que finalmente responde a Santiago. Y que responde a Santiago y al presidente, sino que una figura autónoma que de alguna manera priorice la agenda de proyectos y distribución de recursos de acuerdo a las necesidades y responda a los ciudadanos de la región. A los intereses de los ciudadanos de la región, que son los que van a votar por él. Por lo tanto, ahí tenemos una doble visión. O es mayor poder político o simplemente tener una figura que facilite, que acerque el gobierno regional a las personas. Oye, y esta fue la intención de la reforma, pero los que estudiamos la reforma desde que inició, incluso con estos anhelos que tenemos de impulsar las regiones, hizo ruido en los primeros minutos. Yo desde que la primera vez que me acuerdo que estudié la reforma, me hizo mucho ruido ya desde la primera lectura, de que esta nueva figura no iba a calzar, no está bien diseñado y ya generó problemas desde los primeros minutos, incluso antes de asumir los primeros gobernadores ya habían problemas, y ya con estos 4 años de ejercicio de los primeros gobernadores y de cara a la elección del siguiente periodo, se ve que todavía no cuaja esta figura en la región. No hay un problema de competencia ahí. ¿Cómo lo has visto tú? Claro, yo no, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, al final, cuando uno va viendo caso por caso, no solamente, digamos, de Santiago, que sería obviamente volver a la lógica muy centralista, sino que uno va por regiones y al final, en el último tiempo, han hecho más noticias por los recursos entregados
por ejemplo, en el caso convenio, a distintas fundaciones de forma más bien irregular, que por hitos importantes en el desarrollo de las comunidades. Acá en Santiago, por ejemplo, en el último tiempo el gobernador Orrego ha más bien figurado por limpiezas de fachadas, desastres naturales, algunas coordinaciones con algunos municipios para, por ejemplo, desarrollo de ciclovías, pero así competencias importantes que le permitan a él tener una agenda más bien propia. Ha tenido que apelar más bien a su creatividad, más que a competencias que le da la ley para poder desarrollar distintas actividades que digan, oiga, esta figura tiene un peso específico, esta figura efectivamente le da un cambio notable al gobierno de una región, ¿no? Sí, se han tratado, por ejemplo, de tomar de la agenda de seguridad. Yo he visto en muchas regiones que aparecen el gobernador desesperado por aparecer en prensa y por lo tanto, gestionan algunos recursos para comprar vehículos a carabineros, algunos implementos, y ahí aparecen aportando cierto su granito de arena en temas de seguridad, pero más allá de eso no tienen competencia y la creatividad tampoco alcanza para que en lo público a poder hacer cosas más allá de lo que les permite la ley. Y vemos estas figuras que son muy potentes, figuras que tienen un peso como si fuera un gran senador de la región, pero sin competencias de poder actuar, más allá de un cierto lobismo, podríamos decir que y de algún, no podría pensar en prácticas, digamos, más no informales, pero no necesariamente con competencias legales que tengan que ver con, la capacidad que tenga de influir en ministerios, la capacidad que tenga de influir en senadores, en diputados, en alcaldes, ir coordinando una agenda con el CEREMI, con el alcalde. En ese sentido. Porque además, la ley permite o le da atribuciones para buscar competencias, para solicitar competencias al nivel central, pero siguen siendo competencias más bien sectoriales o de coordinación que no alcanzan a dar el relieve que de alguna manera en algún momento se le intentó dar a la figura del gobernador. Entonces está en una posición incómoda, compleja. De hecho, hace un tiempo ya los gobernadores tienen una asociación, se reunieron con el presidente Boric y solicitaron la presentación de un proyecto de ley que haga principalmente elimine la figura del delegado presidencial por considerarla, uno puede, a quienes nos están escuchando, buscar en prensa la cantidad de declaraciones de distintos gobernadores de que la figura del delegado es un obstáculo para ellos. Porque efectivamente los opaca, les retiene competencias que ellos entienden que deberían ser propias de su cargo porque son electos, y ahí el gobierno ha intentado, obviamente esto no está hoy día en la agenda así tan vivo porque hay otros problemas, digamos, por ejemplo, de rebajar el cargo de delegado presidencial y ponerle jefe de gobierno interior, esconderlo, por tener de alguna manera va a llegar esto casi a la altura de llamarse coordinador ejecutivo en la región, qué sé yo, para intentar que también los gobernadores sientan que el espacio, son ellos, que la figura de alguna manera tiene un peso específico superior. Bueno, esto se dio también en el gobierno, tú me recordabas conversando tiempo atrás respecto a este impulso que tuvieron los gobernadores por quedarse con los edificios más emblemáticos de las capitales regionales. Hay edificios que efectivamente en algunas regiones se comparte, es el mismo edificio, el mismo lugar donde funciona tanto la gobernación como donde funcionaba el intendente, ahora delegado, pero en otros edificios no, son edificios separados, uno gran emblemático como el Palacio frente a la plaza, o el caso gran de Santiago, la gobernación que está al lado de la Moneda, muy lindo, ¿cierto? Que está ahí en calle Moneda. Y la pregunta era, ¿quién iba a quedarse con ese edificio? ¿El delegado se iba a quedar con ese edificio o iba a pasar al gobernador? Y la verdad que hubo bastante conflicto. Volvemos al mismo tiempo a la pregunta inicial, digamos, ¿quién es más importante? Evidentemente todos los gobernadores consideraban que ellos, al ser electos democráticamente, tenían de alguna manera un peso específico dentro de la región y por lo tanto ellos eran los llamados a ocupar, digamos, el edificio bonito, podríamos decir, y no reinstalarse en algún tipo de oficina de menor pelaje. De hecho, yo, como escuchaba, y lo que decías tú respecto al peso específico de poder resolver problemas en la región, es ¿a quién acude la ciudadanía cuando necesita que se resuelva un problema rápido? ¿Va a su gobernador que eligió o al intendente que tiene las atribuciones para resolver? Entonces, estos gobernadores incluso decían, la gente reconoce que el poder regional está en ese edificio y por eso quiero quedarme en ese edificio. Entonces, tú también me comentabas, por ejemplo, lo que pasaba en los protocolos en la ceremonia. ¿A quién saludan primero? Esa O sea, yo no sé si eso está resuelto hoy día, pero es un problema porque,
Yo me imagino, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. ¿A quién salvan primero? En teoría debe ser al delegado, por ser el representante del presidente en la zona. Pero claro, el gobernador también tiene cierta legitimidad que también probablemente será la segunda autoridad en ser saludada, pero sabemos que los egos también en esto juegan su punto. Sobre todo en política. Y no solamente el protocolo en términos de actividades formales, sino ¿qué ocurre cuando el presidente va a una región? ¿Está obligado a reunirse con el gobernador? ¿Tiene que avisarle al gobernador que va a ir? Entonces ahí también hay una discusión, porque claro, cuando uno ve antes de esta reforma, era lógico que el presidente se reunía con el intendente, en algunos casos el presidente Piñera lo hacía, el presidente Boric también lo ha hecho, se reúnen con el gobierno regional, con el gabinete, con los Ceremi y todo. ¿Es necesario que le avise hoy día al gobernador? Uno, claro, podría decir que por deferencia, por cierta coordinación, de alguna manera por cierto aprecio a la institucionalidad democrática, pero no es necesario en principio. Puede ir, juntarse con su intendente, con su Ceremi, con sus consejeros. Y no sería noticia claro, efectivamente. Que si no se junta, eso sería lo curioso. Oye, y hay otro problema con el tema de los recursos asociados a la creación de esta nueva figura, porque no olvidemos que, ya conocemos históricamente que hay un impulso de ciertas provincias o grupos de provincias en impulsar a hacer nueva región. Se han creado nuevas regiones ya bastante a lo largo de nuestro país. Ñuble, por ejemplo. La primera región que se dividió, los ríos. Sí. Efectivamente, y esta tendencia... Ha sonado Concagua en el caso del interior de la Chiloé, otras provincias. Bueno, al parecer esto va a seguir. Entonces, considerar que con este fenómeno de creación de nuevas regiones, atomización, fenómeno que yo no estoy muy de acuerdo, principalmente que es un fenómeno medio ficticio, pero es un fenómeno que se está dando. Y cuando se da este fenómeno, hay que saber que se duplican las funciones públicas, es decir, hay que pagar nuevas seremías, ¿cierto? Nuevas gobernaciones regionales, nuevas delegaciones. Y sus autoridades con sus gabinetes. Claro. E incluso al interior de las regiones pasa que también se duplican las funciones, porque como hoy día no es tan claro cuál es la figura predominante, qué figura tiene la coordinación de qué cosa, probablemente se puedan duplicar ciertas funciones dentro de los gabinetes de cada una de estas autoridades. Claro, o sea, hoy día probablemente si uno empieza a escudriñar en páginas de transparencia, se da cuenta que están los gobernadores y los delegados, cada uno probablemente con un jefe de gabinete, que hasta ahí parece lógico, digamos, que tenga una persona de confianza, y vamos a ver gabinetes probablemente con urbanistas, abogados, periodistas, haciendo funciones, claro, para cada una de estas figuras, y por lo tanto vamos a tener gabinetes duplicados, porque claro, no hay una claridad al final de funciones, porque seguramente, y así lo hacen, los gobernadores se reúnen con los Ceremi, por supuesto que lo hacen. Probablemente en algunas regiones la comunicación será más fluida que en otras, más considerando hoy día que además casi todos los gobernadores son más o menos afines al oficialismo, por lo tanto quizás hay una coordinación un poco más nítida, más tranquila, pero no deja de llamar la atención aquí cómo al fin y al cabo vamos a tener que cada año estar discutiendo el presupuesto público en base a plantas que combinan funciones, que duplican funciones, que por lo tanto duplican también presupuestos. Oye, te dejo dos preguntas para ir cerrando este capítulo de la conversa. ¿Crees tú que en algún futuro hay algún gobernador que sea capaz de ser un referente en alguna región o de plantarse frente al presidente cuando haya cierta política distinta? Así para como darle sabor a la política, así como que alguna región tenga una figura fuerte, incluso presidenciable desde la gobernación. ¿Será posible eso? Y mi otra pregunta es, ¿será posible que los gobernadores finalmente puedan ir captando nuevas atribuciones o finalmente son atribuciones muy menores? Bueno, voy a responder primero a la segunda pregunta. Yo creo que eso tendría que ir de la mano con un cambio más radical del modelo. O sea, si vamos a... Con la inercia actual no. Claro, porque si vamos a... Que depende de lo que uno quiera, digamos. O sea, si vamos a continuar con un modelo que está unitario y centralizado, que descentraliza ciertas funciones y desconcentra otras tantas, claro, la figura siempre va a quedar un poco incómoda. Ahora, si uno pensase, no es mi opinión, pero si alguien quisiese avanzar a un sistema más, a un modelo más regionalista, más federalista, evidentemente, claro, las figuras podrían ganar en peso, porque habría que darle más competencia. Por ejemplo, algo de lo que se habla poco y que probablemente los gobernadores sí en algún momento lo van a ir solicitando más, es descentralización tanto fiscal y tributaria. Claro. La posibilidad de tener rentas propias, no solamente depender del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y respecto de poder
de tener un gobernador con peso, yo creo que es una cosa que se tiene que ir viendo. Lamentablemente, nuevamente en lógica centralista, va a depender probablemente cuando tengamos un gobernador en la región metropolitana de un color X y un gobierno de un color Z. En el caso de hoy día, si bien el gobernador Orrego no es de la coalición de gobierno, no es tan distante tampoco a la idea de este gobierno, por lo tanto no hay mayor oposición, contraposición. Contraste. Es distinto si tuviésemos un presidente de Chile Vamos con un gobernador de ahí Frente Amplio. Coincido contigo, yo creo que la figura del gobernador, como está por lo menos en un corto y mediano plazo, no es posible que genere una figura que le haga un contrapeso a alguna autoridad en Santiago que sea presidenciable. Uno, porque se podría dar solo en la región metropolitana, como bien dices tú, y dos, porque con este fenómeno también de mayor región, claro, más autoridades, al haber más autoridades, cada una de estas autoridades va perdiendo peso. Entonces, claro, son pequeños gobernadores. El gobernador del Biobío, el gobernador de Coquimbo, tiene menos peso cuando se divide la región de Coquimbo, cuando se divide la región del Biobío, cuando se dividen las regiones. Y por lo tanto, y mientras no tengan otras autoridades que sean visibles a la ciudadanía, va a ser muy, muy difícil que logren una plataforma para mostrarse a nivel país. Y en esa lógica, al final, que muchas personas creen que por crear más regiones se es más descentralizado, por el contrario, para contrapesar el peso de Santiago hay que fortalecer y concentrar, o sea, de alguna manera acumular el mayor poder posible en macroregiones más que en microregiones. Territorios más grandes. Sí. Bueno, yo creo que hemos abordado bastante temas de respecto a esta nueva figura del gobernador regional. Hay elecciones puramente locales, municipales y regionales con cores y ahora, en octubre. En octubre y gobernador, así que veremos cómo va evolucionando esta figura. Claro. Pero espero que a los auditores les haya quedado un poquito más claro cómo se está insertando esta nueva figura y las incomodidades que genera todavía en la institucionalidad chilena. Y es un tema que seguiremos viendo, veremos cómo evoluciona, cómo avanza, qué propuestas también el próximo año las candidaturas presidenciales hacen al respecto de descentralización y vemos de qué forma este país también va logrando una equidad territorial superior. Perfecto, eso. Nos dejamos entonces invitadísimos a seguir escuchando La Conversa, un programa de conversación de política, contingencia, y vemos cómo la institucionalidad va tomando fuerza en nuestro país. Y los invitamos a seguir a las redes sociales del Instituto Res Pública. En respublica.cl.